Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. A continuación les presento algunos de los temas que vamos a tratar en este programa. Vamos a hablar de los recientes o las recientes decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Allí el presidente Joe Biden anunció que para enfrentar el pico de casos de contagio a causa de la variante Delta fue impuesta la vacunación obligatoria para los empleados federales y también para las empresas de gran tamaño, por ejemplo las automotrices o la industria aeronáutica. Las personas que no lo hagan van a ser sometidas a pruebas semanales de PCR y en el caso de las empresas van a tener que pagar múltiples multas. Vamos también a hablar de Chile, porque el Instituto de Salud de ese país aprobó el uso de emergencia de la vacuna Sinovac para los menores de 6 años. Hubo opiniones divididas, unos pidieron que fuera usada en mayores de 12 años y otros esperan hasta tener más antecedentes científicos para determinar si la pueden usar o no. La decisión debe ser ratificada por el Ministerio de Salud. Tenemos los detalles desde la ciudad de Santiago con nuestra corresponsal. Y también vamos a hablar de Ecuador. Tal y como lo prometió el nuevo presidente Guillermo Lasso, superó los 9 millones de personas vacunadas en sus primeros 93 días de gobierno, 7 días antes de esos 100 días que había prometido. Las autoridades también llevaron a cabo un sentido homenaje a la comunidad médica y a los científicos que han hecho frente a la crisis sanitaria a lo largo de todo este año y medio, tal vez un poco más de adversidades también que ha traído la pandemia de COVID-19. Este país allí también está avanzando la vacunación para los menores de edad. Veremos entonces cómo está el panorama general de este país suramericano. Vamos a comenzar entonces con las cifras. Lo hacemos con el avance que ha tenido la pandemia a lo largo de esta semana en el continente americano. Vamos entonces a ver una actualización de algunos de los números de fallecidos y de los casos reportados en algunos países de nuestro continente. Vamos a comenzar con Canadá, en el extremo norte. Allí registran más de 1.5 millones de casos ya confirmados. Los fallecidos superan los 27,000. Un poco más al sur, en Colombia, contabilizan 4.9 millones de casos. Los 5 millones de casos ya van a llegar en los próximos días, incluso en unas cuantas horas. Mientras que el vecino, Panamá, cuenta con más de 461,000 casos y los fallecidos ya superan los 7,100. Paraguay, un poco más al sur, reporta para el cierre de esta semana más de 459,000 casos y las víctimas mortales superaron las 16,000. Finalizamos en Argentina, en donde ya hay 5.2 millones de casos oficialmente reportados y más de 113,000 personas han fallecido. Como lo decíamos, importantes anuncios tuvieron lugar en Estados Unidos a lo largo de esta semana, en donde el repunte de contagios y también la baja tasa de vacunación llevó a tomar algunas decisiones por parte del presidente Joe Biden, quien ha ordenado que los empleados federales y también de las empresas de gran tamaño tengan que tener vacunación obligatoria. Veamos. Estados Unidos quiere acabar con la reticencia de los antivacunas. Cerca de 80 millones de personas aún no se han vacunado contra el COVID-19 en el país, que ahora sufre un repunte de contagios, algo que está agotando la paciencia del presidente Joe Biden. Mi mensaje a los estadounidenses que aún no están vacunados es: ¿qué están esperando? ¿Qué más necesitan ver? Hemos hecho las vacunas gratuitas, seguras y convenientes. La vacuna ha recibido la aprobación de la FDA. Más de 200 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis. Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando. Para acabar con los estragos que está causando la variante Delta, el demócrata anunció la vacunación obligatoria para todos los empleados del gobierno federal. Requirió que las empresas con más de 100 empleados inoculen o hagan pruebas semanales a su plantilla y que las corporaciones que trabajan con el Estado inmunicen a todos sus trabajadores. Los gobiernos locales también están implantando normativa al respecto. Los Ángeles exigirá la vacuna a los estudiantes mayores de 12 años. Y es que la situación del COVID-19 en Estados Unidos sigue siendo alarmante. Los casos están aumentando y las hospitalizaciones y muertes casi duplican las de la misma fecha del año pasado. Desde el Ejecutivo, esta crisis sanitaria se achaca a los que no se han vacunado, que suman la mayoría de los positivos.
Vamos ahora a la consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico, infectólogo, asesor científico de France 24. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros, doctor, para abrir nuestra agenda de consulta. Y comienzo por preguntarle por este tema que estábamos presentando en este reportaje, y es esa decisión de Estados Unidos de imponer la obligatoriedad de la vacunación para los empleados federales. ¿No se están violando derechos? ¿Es necesario tener la vacuna obligatoria para poder llegar a esa inmunidad y poder bajar estas tasas de mortalidad y de contagio? Santiago, es importante entender que la autonomía de los individuos es uno de los principios de la ética en la autodeterminación de las personas. Pero es que la vacunación no es un acto individual, es un acto colectivo. Cuando las personas no se vacunan, no se ponen a riesgo ellas mismas, sino se ponen a riesgo las demás personas. Esta variante Delta incluye que las personas que así estén inmunizadas, si una persona las contagia, se pueden enfermar. Entonces, me parece que hay que tomar decisiones que sean muy sensatas, pero que además de la fase educativa, también se estimule la vacunación positivamente, porque vemos que el retraso de la vacunación lo único que lleva es a tener nuevos picos, nuevos fallecimientos, y no vamos a lograr superar la pandemia. Entonces sí hay que buscar alguna forma de entender que la vacunación no es un acto individual, sino de responsabilidad social. Sin embargo, sigue generando muchos debates, doctor, sobre todo para las personas que no están de acuerdo con las vacunas. Ya vemos el debate que precisamente se está dando en Estados Unidos. Paso a preguntarle por otro tema de importancia en la región, y es la variante Mu, que ya la autoridad europea, aquí tengo el término exacto, la considera como una variante potencialmente preocupante. ¿Esto qué quiere decir entonces de cara al desarrollo del virus, de cara al desarrollo de esta variante, del desarrollo de la pandemia como tal? ¿Qué significa? Las variantes suceden en toda la dinámica de la pandemia. Cuando una variante es de interés es porque se empiezan a analizar si es más transmisible, si escapa a las vacunas, si además de eso tiene mayor probabilidad de mortalidad. Cuando ya se llama una variante de preocupación, es porque alguno de estos ítems, ya sea la transmisibilidad, el escape a la respuesta inmunológica o la letalidad, se ve involucrada. Algunos de los estudios han mostrado que es probable que esta vacuna escape al sistema inmune, es decir, a la fabricación de los anticuerpos por la vacuna o la inmunidad natural que adquirimos, y por eso ya se empieza a preocupar. ¿Qué significa eso de preocupación? Que hay que reforzar las medidas para controlar que no haya esta variante y hacer estudios clínicos para ver si hay necesidad de hacer intervenciones terapéuticas con esta variante. En la medida que haya personas susceptibles, van a haber más variantes. Si esta variante entra a ser de las variantes preocupación por la posibilidad de escapar a la respuesta inmunológica fabricada por los seres humanos por las vacunas o por la inmunidad natural. Doctor Pérez, viendo las cifras de varios países de Sudamérica, se nota un descenso en cuanto a los casos de contagio y también en la cantidad de personas que está siendo hospitalizada debido al COVID-19. Tal parece que la región está en bajando de la ola, por fin, de esta cresta que tuvimos más o menos a la mitad del año. Pero vemos el avance de la variante Mu, que ya lo estamos mencionando, que ya poco a poco va cobrando más importancia para las autoridades científicas y médicas a nivel internacional. Está la región en un punto de bajada de la cresta, pero estamos entonces aproximándonos a un nuevo pico de contagio con la predominancia que pueda llegar a tener la variante Mu en la región, que se está expandiendo muy rápido. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué análisis hace? Es importante como dos momentos. La variante Mu no es una variante que esté circulando ahora. Se describió en Colombia, que es distinto a que sea colombiana, es donde se describió inicialmente a principios del año. Fue responsable al menos de la mitad de los casos y explica por qué en Colombia pudo haber sido ese tercer pico tan prolongado la expresión de esta variante. Sin embargo, la variante Delta comparada con esta variante Mu es mucho más contagiosa, mucho más transmisible. Entonces, y la mayoría de los países de la región no tenemos presente la circulación Delta. Esta variante Mu va a empezar a circular en los países, en las regiones, ya está escrita en más de 43 países, pero es muy probable que sea la variante Delta la que pueda llegar a la cuarta ola que estamos esperando a finales de este año,
y que se una con estas otras variantes. Por eso el llamado es a la vacunación. Ya sabemos que las vacunas funcionan, efectivamente las personas no vacunadas se enferman, las vacunadas pueden transmitir el virus, pero enferman muy poco, y estas variantes lo único que nos debe hacer es acelerar los procesos de vacunación. Latinoamérica solamente lleva el 25 o 30% de la vacunación. Necesitamos duplicar la vacunación al final del año para que estas variantes no nos afecten en un pico más letal como ha pasado en otras regiones o lo que pasó en la región a principios de este año. Es que hay países que van muy adelantados, como por ejemplo Chile y Uruguay, pero hay otros países que se están quedando atrás, que han tenido dificultades para recibir los lotes de vacunas. Muchas gracias, doctor, por esta consulta. Un poco más rápida, tenemos muchos temas hoy en el programa. Le agradezco por haber estado con nosotros en el día de hoy. Precisamente vamos a hablar de lo que ha dicho la OMS, que le ha pedido a los países más ricos a nivel mundial que no inoculen la tercera dosis de refuerzo para algunos sectores de su población y que donen estas vacunas a los países que están rezagados en la inmunización. No queremos más promesas, solamente queremos las vacunas. Este es el enésimo llamado del presidente de la Organización Mundial de la Salud para que los países ricos dejen de administrar dosis de refuerzo contra el COVID-19 a sus poblaciones, mientras muchos países pobres prácticamente no tienen acceso a las vacunas. Un llamado que asegura ha caído en oídos sordos. 5.5 billion vaccine doses have now been administered. Se han administrado 5.500 millones de dosis de vacunas, pero el 80% se ha administrado en países de nivel medio alto y alto. El objetivo mundial de la OMS sigue siendo ayudar a todos los países a vacunar al menos al 10% de su población a finales de este mes, al menos al 40% a finales de año y al 70% de la población mundial a mediados del próximo año. Casi el 70% de los países ricos han vacunado completamente al 40% de sus habitantes, pero ninguno de los países pobres ha logrado vacunar siquiera al 10% de su población. Es el acaparamiento de estos materiales que vimos al principio de la pandemia, pero no solo es injusto, no solo es inmoral, sino que está prolongando la pandemia y está provocando muertes. Tenemos suficientes vacunas en todo el mundo. Si hubiéramos utilizado las dosis de vacunas disponibles de otra manera, estaríamos en una situación muy diferente ahora mismo. El acaparamiento de vacunas ha sido justamente uno de los principales motivos por los cuales el mecanismo COVAX, impulsado por la OMS, no ha podido cumplir con sus objetivos en el suministro de dosis a países pobres. La entidad esperaba proporcionar al menos 2.000 millones de dosis a países con escasos recursos este año y ya ha reducido este objetivo a 1.425 millones. Ya que estamos hablando de vacunación, veamos cómo cierra el avance de esta semana en algunos países de la región. Les presento el porcentaje de población que ya tiene el esquema completo. Vamos a comenzar nuevamente en Canadá, en donde el 67.88% de la población ya tiene el esquema completo. En Costa Rica cierran la semana con el 29.70% de la población. Bolivia alcanzó el 24.70%. Uruguay, que ya lo decíamos, uno de los líderes, 72.76%. Y finalizamos en Trinidad y Tobago con el 30.34%. Y ahora nos vamos hasta el sur del continente, vamos a ir hasta Chile porque allí el Instituto de Salud Pública de ese país aprobó el uso de emergencia de la vacuna china Sinovac para ser inoculada en menores de edad, en menores de 6 años. Ha habido todo tipo de discrepancias allí entre las autoridades. Le vamos a preguntar a Patricia Luna, quien está en Santiago, para conocer más detalles. Hola Patricia, como siempre un gusto y cuéntenos qué han dicho allí sobre esta medida que ha tomado la autoridad sanitaria chilena. Hola Santiago, el Instituto de Salud Pública chileno anunciaba el lunes la autorización de uso de emergencia de la vacuna china Sinovac para niños mayores de 6 años y, por tanto, también para niños mayores de 12 años. Recordemos que en Chile el proceso de inoculación al segmento de edad entre los 12 a los 18 años se había iniciado a finales de junio, pero hubo de ser interrumpido ante la falta de suministro de la vacuna Pfizer con la que se estaba realizando. El ministro de Salud, Enrique París, anunció que este proceso se va a retomar en las próximas semanas, pero lo que está claro es que a partir del lunes se empezará a vacunar a niños
de 11 años con comorbilidades previas. Chile lleva bastante avanzado el proceso de vacunación de una población objetivo de 15,2 millones de personas frente a los 19 millones de chilenos. Se ha logrado vacunar a un 90% de la población con una dosis y a un 87% de esa población con 2 dosis o sistema completo. Además, en paralelo se realiza un proceso de inoculación a las personas mayores de 55 años con una tercera dosis o dosis de refuerzo. Esta vacunación sería la que explicaría las buenas cifras que se han registrado en el país en las últimas semanas, concretamente en las últimas 24 horas, poco más de 500 casos y una positividad en todo el país menor al 1%, algunas de las cifras más bajas de toda la pandemia. Gracias, Patricia, por este reporte desde la ciudad de Santiago. Sí, hago la aclaración, mayores de 6 años, que tuve ahí una imprecisión. Pasamos ahora a Cuba. Allí también los menores de edad van a tener que recibir el esquema completo de vacunación para poder regresar a las clases presenciales en las escuelas de ese país caribeño. Veamos. Al igual que Lía, de 7 años, muchos niños cubanos empiezan el nuevo curso escolar sentados frente a una pantalla. La razón: en Cuba los niños no volverán a los colegios presencialmente hasta completar su pauta de vacunación. Porque yo decía, mi niña, que yo la he cuidado tanto, no la saco, de pronto que salga sin estar protegida, eso para mí me tenía un poco inquieta. Es mejor estar vacunado para protegerse contra el COVID-19, que es mejor prevenir que lamentar. El sábado, en la isla se dio inicio a la inoculación de menores de 2 hasta 18 años, la primera campaña de inmunización infantil del mundo. Los menores recibirán dosis de las vacunas desarrolladas nacionalmente, Abdala y Soberana, aún no reconocidas por la OMS. Una decisión tomada tras realizar ensayos clínicos infantiles y conseguir luz verde del ente regulador de fármacos. Los resultados han sido muy favorables, demostrándose que la vacuna en población pediátrica también tiene un perfil adecuado de seguridad y una inmunogenicidad adecuada. El país caribeño pretende frenar así el alza en contagios que enfrenta desde hace 2 meses y reabrir las escuelas cerradas desde marzo del 2020. De Cuba nos vamos hasta Perú. En este país, a lo largo de la semana fueron reportados varios casos de la variante Mu. También el presidente Castillo hizo un anuncio un poco anticipado. Dijo que en este país suramericano comenzarían a producir la vacuna rusa Sputnik V. Luego salió algunas de las autoridades a decir que no era cierto porque no hay infraestructura para hacerlo todavía. Tienen que construir los laboratorios para poder desarrollarla allí localmente. Vamos a conocer más detalles con Francisco Zacarías, quien esta vez nos acompaña desde la ciudad de Puerto Maldonado, en el departamento de Madre de Dios. Francisco, hablemos de la variante Mu y los casos que se han registrado allí. Adelante. Santiago, las autoridades peruanas revelaron en su más reciente reporte que la variante Mu acumula un total de 99 casos que se registran en 15 regiones de este país. Lima, Madre de Dios, desde donde les estoy informando, y el Callao contabilizan la mayoría de casos con 51, 10 y 7 personas enfermas. El Instituto Nacional de Salud detalló que una paciente falleció por una infección de esta variante. Tenía 42 años, sufría de obesidad y no había recibido ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19. Algunos infectólogos han alertado que la variante Mu les ha llamado la atención porque se manifestó en algunos pacientes vacunados contra el nuevo coronavirus. Señalaron que al menos 10 habían recibido las 2 dosis de la vacuna, en su mayor parte Pfizer, pero ninguno de ellos presentó una afección de gravedad. Según el Ministerio de Salud, la variante predominante hasta el momento en Perú es la Lambda con 3.392 casos, seguida de Gamma con 1.299 y Delta con 244 casos. Francisco, hablemos de esa controversia que desató el presidente Castillo, que dijo que en Perú iban a empezar a producir la vacuna rusa Sputnik V después de haber llegado a un convenio con el Instituto Gamaleya en Rusia. Pero tal parece que las cosas no pueden ser así porque no hay infraestructura en Perú para poder desarrollar esta vacuna localmente. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades? ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
El presidente Pedro Castillo anunció que tras negociaciones entre los gobiernos de Perú y Rusia, se instalará una planta para la producción de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19. Pero conservando el entusiasmo y con los pies en tierra, su ministro de Salud, Hernando Ceballos, reveló que todavía no existe un porcentaje específico de dinero que le correspondería desembolsar a los rusos para financiar el proyecto. Sin infraestructura ni tecnología, el ministro Ceballos reconoció que no va a ser fácil para Perú implementar la planta de vacunas y no cree que esta pudiese estar funcionando entre el 2023. De otro lado, y con argumentos sólidos, Arnoldo Tipiani, decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, afirmó que el país se encuentra lejos de fabricar vacunas. También advirtió que la implementación tomaría un periodo de 5 años más o menos. También recomendó a las autoridades invitar a la industria privada al proyecto porque se encuentra más actualizada respecto al diseño de plantas con buenas prácticas de manufactura. Paso ahora a preguntarle a Francisco por el panorama general, vacunados, fallecidos, casos de contagio y menores vacunados. ¿Cómo avanza allí la situación? Contando con alrededor de 2.160.000 casos confirmados y casi 199.000 fallecidos por COVID-19, Perú alista para noviembre la vacunación de adolescentes de 12 a 19 años, aunque en algunas regiones como Cusco y Tacna se adelantarán para impulsar el retorno a las aulas de estudiantes en edad escolar. En paralelo, además de la inmunización a ciudadanos de 27 años que residen en Lima, las autoridades sanitarias comienzan la inoculación de pacientes con diabetes tipo 1 y 2, así como quienes tienen obesidad tipo 3. El Ministerio de Salud ha informado que más de 8,5 millones de peruanos ya cuentan con las 2 dosis de la vacuna y la proyección es aumentar la cifra a 14 millones a fines de septiembre. Hasta el momento se han aplicado 19,2 millones de fármacos de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca. Gracias, Francisco, por este reporte desde Puerto Maldonado en el oriente peruano. Muchas gracias por este reporte. A continuación veamos cuáles son las variantes predominantes en algunos de los países de la región o de nuestro continente americano. Vamos a comenzar de nuevo en el norte, en Canadá. Allí la variante más representativa es la Delta, con el 95.24% de los casos registrados en las últimas 2 semanas. También hay presencia de la variante Gamma y Alfa. En Estados Unidos, el 100% de los casos registrados allí en las últimas 2 semanas son Delta. En México también la Delta es predominante con el 98.23% de los casos. En Chile sí hay mucha más diversidad. La mayoría de las variantes juntas ya reúnen el 51.16%. Le sigue Gamma, Lambda y Delta con solamente el 2.33%. Brasil, el gigante suramericano, allí la variante Gamma representa el 64.47% de los casos, le sigue Delta con el 35.22% de los casos. Y tal y como lo habíamos dicho en los titulares, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, prometió vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su gobierno. Lo hizo incluso antes y recordemos que Ecuador era un país que estaba rezagado en la vacunación a nivel continental. Vamos a conocer más detalles y otras noticias también que tuvieron lugar a lo largo de esta semana con Gustavo Ortega en la ciudad de Quito. Gustavo, comencemos por esa buena noticia. 9 millones de vacunados, una meta cumplida. Ecuador estaba relegado a nivel internacional en la vacunación, pero se pone al día. Hola, ¿qué tal, Santiago? En efecto, tal y como tú lo has dicho, el gobierno ecuatoriano celebró sus primeros 100 días de gestión en un acto realizado frente a la sede de la presidencia, el Palacio de Carondelet, en este país. El Ejecutivo recordó que pasó del 4% de la población cuando comenzó su gestión al 52% de la población inoculada con las 2 dosis del bioquímico hasta la fecha. Su principal propuesta de campaña de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno. Que contabiliza hasta la fecha 9,5 millones de personas específicamente. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que esperan alcanzar la inmunidad de rebaño con al menos el 85% de la población vacunada hasta el mes de diciembre. De igual forma, además se informó que Ecuador buscará producir y distribuir sus propias vacunas en la región. Una nueva fase de vacunación que contemplará llevar en las dosis principalmente las zonas inaccesibles del territorio nacional. En otros temas, se anunció que Ecuador buscará desarrollar acuerdos de libre comercio con las 10 principales economías del mundo. La aplicación de nuevos impuestos destinados para el 4% de la población que gane más de $1.000 mensuales. Ha dicho que serán estos los que pagarán el costo de la pandemia. Esto como parte de un nuevo acuerdo de renegociación con el Fondo Monetario Internacional para poder responder a desembolsos hasta el año 2022. Y adelantó que habrá reformas en el campo laboral, en el mercado de valores, reformas en el sector de hidrocarburos, de energías,
gas, de electricidad y telecomunicaciones, entre otros anuncios que hará próximamente el primer mandatario. Gustavo, también destacado esta semana ese homenaje que dieron las autoridades ecuatorianas a todo el personal médico, al personal del sector de salud que ha estado trabajando en la primera línea de frente a lo largo de toda esta emergencia sanitaria. Y recordemos que Ecuador al principio tuvo momentos muy difíciles, sobre todo en Guayaquil, cuando había algunas personas que tenían que dejar los cuerpos de sus familiares simplemente en el frente de las casas porque no había cómo atenderlos. Así es, Santiago, el gobierno ecuatoriano también homenajeó de manera simbólica a las personas fallecidas durante la pandemia en Ecuador. De igual forma, también con un minuto de silencio y con ofrendas de rosas frente a la sede presidencial, se reconoció la labor de los médicos de primera línea. La ministra de Salud, Ximena Garzón, anunció que a partir de la primera semana de octubre se entregarán 4.000 nombramientos para personas del sector salud, lo que significa plazas de trabajo para este sector. Una de las principales quejas del personal de la salud como parte de la tan cuestionada ley humanitaria. A más de un año de su ofrecimiento en este texto legal, aseguró que esta era la mejor forma de honrar al sector salud. Ecuador ha disminuido sus tasas de mortalidad en los últimos 3 meses, pasando del 14,35 en casos desde el mes de abril a ubicarse en el 10,69% de los casos por cada 100.000 habitantes. La tasa de positividad también llegó al 9% en la última semana de agosto del presente año. Esto quiere decir que 9 de cada 100 personas de pruebas que se realizan de COVID-19 dan positivo en el país en este momento. Es la cifra más baja registrada en el país desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020. Según las autoridades, estas cifras han permitido un descongestionamiento de unidades de cuidados intensivos, hospitalización y la atención de otras patologías que estaban olvidadas a causa de la pandemia. Pero la pandemia no ha terminado y la capital ecuatoriana sigue siendo la que acumula mayor número de casos de COVID-19, seguido de la provincia costera de Guayas, además de otras 100 provincias como las más afectadas en el país andino. Gustavo, sin duda alguna cifras alentadoras allí en Ecuador a pesar del panorama difícil que seguimos teniendo. La emergencia persiste. Muchas gracias por este reporte. Vamos ahora a cambiar de tema. Les cuento brevemente otras noticias destacadas a lo largo de la semana aquí en COVID-19, la semana en América. Comenzamos en Argentina, que recibió las esperadas primeras dosis del primer lote de la farmacéutica Pfizer-BioNTech después de una controvertida negociación entre el gobierno y esta farmacéutica. Generó mucha polémica allí en Argentina. No muy lejos de allí, en Uruguay, al otro lado del Río de la Plata, allí aprobaron ya la tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, precisamente para las personas mayores de 60 años. Uruguay es líder en la vacunación, como lo veíamos en las cifras hace unos minutos. Y también en nuestra región, finalizamos en Haití. Este país rechazó un lote de 100.000 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca que fue donado por su vecina República Dominicana. Las autoridades haitianas tienen sus reservas en cuanto a esta vacuna debido a esos efectos secundarios que han sido registrados en diferentes pacientes, no solamente en América, sino también en algunos países europeos. Y vamos a dar ahora un vistazo a la situación en Honduras, en Centroamérica. Allí también la tasa de contagios y de personas hospitalizadas por COVID-19 se ha ido incrementando a lo largo de las últimas semanas. Allí está Kenia Torres, quien desde Tegucigalpa nos va a dar más detalles. Hola, Kenia. Comencemos por las cifras, no son alentadoras. 9.000 personas ya han fallecido en ese país de América Central. Santiago, ¿cómo estás? El panorama para Honduras a raíz de la pandemia del COVID-19 no es nada alentador. Según las últimas estadísticas del Sistema Nacional de Riesgo, el número de muertos y de contagiados sigue en ascenso. Los últimos números que han dado es que más de 9.200 hondureños ya han fallecido y más de 350.000 se han contagiado por esta enfermedad. Esto pese a las intensas campañas de vacunación. Para esta semana, para el caso del Ministerio de Salud tiene previsto inaugurar la 5ª jornada donde serán inoculados jóvenes menores de 17 años. Y es que es esta la población que en este momento está siendo afectada. A esto se suman un buen número de mujeres embarazadas que a raíz de campañas de desinformación pues no se han vacunado y son las que están asistiendo contagiadas a los centros de salud. Kenia, punto clave, la vacunación. ¿Cómo está avanzando allí en Honduras? Algunos países como República Dominicana les han donado lotes de vacunas a ustedes.
Sí, de hecho, estas campañas se han intensificado en los últimos meses. El problema, Santiago, radica en que las vacunas llegaron demasiado tarde al país y es ahí donde el Colegio Médico de Honduras ha criticado fuertemente a las autoridades de salud, al gobierno, porque empezaron estas gestiones demasiado tarde. Obviamente Honduras es uno de los países más pobres del mundo y cuando salió a la venta la vacuna, pues no se contaba totalmente con los recursos. Sin embargo, en los últimos meses se hizo un contrato millonario con Pfizer. Se adquirieron 4.5 millones de vacunas, de las cuales ya han llegado casi 1 millón al país. Con esto se ha empezado a inocular. También ha llegado otra compra de Rusia con la Sputnik V, que ya se aplicó la dosis a 1 y 2 a la población. Y además otros países como España, República Dominicana, México, El Salvador han hecho donativos importantes de vacunas como Moderna, el mecanismo COVAX también a través de ello. Y de Estados Unidos se adquirió 1.5 millones de vacunas Moderna y son las que se están aplicando, así como la AstraZeneca. Bueno, una muestra de solidaridad por parte de los vecinos, bueno, por lo menos de El Salvador y de República Dominicana. Kenia, para terminar este reporte, actualícenos en cuanto a las restricciones que se mantienen vigentes allí en Honduras y también, pues, preguntarle si ya la vida comercial y social ya prácticamente regresó allí en este país centroamericano. Sí, efectivamente, se mantiene un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. Sin embargo, durante el día la actividad comercial, social es completamente normal. Obviamente las autoridades siempre están con campañas de concientización para que la gente siga usando su mascarilla y se mantengan las medidas de bioseguridad. Sin embargo, para el caso se aperturó la actividad deportiva con la Liga Profesional Hondureña, pero el público asiste a los estadios y aunque las autoridades han dicho que solo el 20% del aforo es permitido, la gente sigue llegando sin control. Se disputó recientemente un partido eliminatorio mundialista entre las selecciones de Honduras y Estados Unidos. SINAGER, las autoridades del sistema de riesgo, autorizaron la venta de 16,000 boletos, pero había más de 20,000 personas en el estadio. Entonces, estas medidas no se están respetando y por eso los médicos hacen el llamado a la gente que continúen cuidándose porque estas estadísticas siguen en aumento. Y aunque en Honduras la población elegible para la vacuna es de 7 millones, apenas se está llegando a los 5 millones de personas que se están aplicando la primera dosis. Todavía no se llega ni al millón, ya con las personas con el ciclo completamente establecido. Así que las estadísticas no son nada favorables. El número de contagiados, de muertos sigue en aumento, pero se espera que con estas campañas masivas de vacunación la situación empiece a mejorar en el país. Esperemos que así sea, Kenia. Muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Tegucigalpa. Vamos ahora a ver en redes otras noticias destacadas a lo largo de esta semana y comenzamos con esta publicación de France24.com. Impacto del COVID-19 es devastador en la lucha contra otras enfermedades mortales. Según el reporte que presenta varias cifras negativas, la pandemia ha afectado la lucha contra enfermedades como por ejemplo el SIDA, la tuberculosis, la malaria en diferentes países del mundo. Y cerramos con este reclamo de la OMS que pide detener la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 hasta final de este año. El pedido lo ha hecho otra vez el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, que criticó a la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos por el acaparamiento y también la inequidad en la repartición de vacunas a nivel mundial. Es todo hoy aquí en COVID-19, la Semana en América. Nos encontramos la próxima semana. Sigan cuidándose del COVID-19, lávense las manos, usen tapabocas y sigan viendo France 24.